Good afternoon, Miss. My name is Suheidi Mabel Borges Sanchez. Today I will talk about have, whose, was and where. Bueno, ahora vamos a aprender a utilizar el was y el where en diferentes preguntas o en diferentes oraciones. Como por ejemplo, para poder utilizar el was y el where, tenemos que primero constatar y aprender qué verbos irían con cada oración, de acuerdo a la pregunta o a la oración que queramos formular. Como por ejemplo, para poder formular oraciones con el verbo was, tenemos que utilizar he, he y she y ik. Y con el verbo were vamos a utilizar you, they y we. Como por ejemplo, vamos a realizar una pequeña oración. La primera oración la vamos a realizar con was. La primera oración dirá así: He was at home, que significa yo estaba en casa. La segunda oración la haremos con were. You were at home, ellos estaban en casa. Entonces, como podemos observar, las dos oraciones cambian, ya que el was nos está dando a entender que es era y were es de que ellos fueron. Entonces, la primera oración nos habla de que yo estaba en casa y la segunda oración nos explica que ellos estaban en casa. ¿Cómo nosotros podemos conjugar estos pequeños? La verdad, lo que son los verbos was y were me han ayudado mucho a poder comprender al momento de que yo estoy cocinando, estoy realizando un deber o una tarea. He aprendido mucho, ya que me doy cuenta que cada una de las cosas que yo estoy haciendo en mi vida diaria la entiendo de la forma en que cómo he podido formular una pregunta o una oración de acuerdo a lo que yo mismo hago en mi vida diaria. Entonces he aprendido bastante en ese sentido, me ha ayudado mucho. También en la forma de cómo formular una pregunta, me ha parecido muy chévere porque hablamos mucho sobre lo que es la importancia de cómo nosotros vamos ubicando lo que son los verbos to be de acuerdo a lo que es la pregunta. Como por ejemplo, empecemos con una pequeña oración, con was. Was he friendly, que significa él era amigable. Y were they friendly, ellos eran amigables. ¿Cómo podemos notar que este verbo to be y cada una de estas preguntas cambian al él era amigable y cómo ellos eran amigables? ¿Cómo pueden cambiar en diferentes formas de acuerdo a lo que ellos estaban haciendo y a lo que él estaba haciendo? Entonces, de esa forma, esa pregunta está dando a entender lo que, como por ejemplo, Suheidi estaba lavando la ropa. Y cómo puedo ir con mi mamá o con alguna amiga y puedo decir, vamos a lavar la ropa, chicos. Y cómo podemos formular una pregunta de acuerdo a ello. Como segundo punto, vamos a hablar sobre el pasado simple. Sabemos que el pasado simple es un tiempo verbal que se utiliza para describir una acción que haya sucedido en un tiempo anterior, ya que ha finalizado. Por ejemplo, vamos a hacer unas pequeñas oraciones. She cleaned her house. Ella limpió su casa. La segunda, he broken the window. Yo rompí la ventana. Entonces podemos ver que cada una de estas oraciones está aumentando un presente simple, donde dice, ella limpió su ventana, ella limpió su casa. Y la segunda oración nos habla de que yo rompí la ventana. ¿Cómo podemos notar que al poder utilizar estos verbos to be de una forma que cambia las oraciones de diferentes formas? Sabemos que la estructura de las oraciones puede cambiar de acuerdo a las oraciones o las preguntas. Entonces, como segundo punto, vamos a poder explicar de acuerdo al presente simple, el presente pasado simple, en modo afirmativo, en modo interrogativo y en modo negativo. Empecemos.
I played, yo jugué. En modo afirmativo. Did I play, yo juego yo. Jugué yo. Y en modo negativo, I did not play, yo no jugué. Entonces podemos ver que en cada una de estas preguntas, estamos estamos agregando el egg, el did y el did not. Puede ser en modo afirmativo, en modo interrogativo y en modo negativo. Otro ejemplo. You played, jugaste. Y en modo interrogativo, did you play, jugaste tú. Y en modo negativo, you did not play, tú no jugaste. Entonces, ¿cómo podemos ver que cada una de estas preguntas pueden darle forma a lo que yo estoy haciendo y a lo que yo me estoy refiriendo? Entonces, eso es un poco acerca de mi explicación. Muchas gracias.